El 16 de noviembre de 2025, Noruega destrozó por 1-4 a Italia en San Siro y se clasificó al Mundial 2026 con un pleno de 8 victorias y un más 32 de golaveraje. Pero para Noruega, esto ni mucho menos fue siempre así. De hecho, han pasado décadas de naufragio absoluto hasta encontrar este milagroso sistema que hoy por fin les funciona. Casi 100 años de altibajos, de anécdotas surrealistas y de casi éxitos que los convirtieron en una de las selecciones más extrañas e inútiles del fútbol. Para entender cómo Noruega ha pasado de ser un combinado extraño e inútil a reventarlo en las clasificatorias y poder ser la gran revelación del mundial con Haaland y Ødegaard, primero hay que entender a la criatura que estamos estudiando, porque esta selección no es un equipo normal. Este es un troll del folclore nórdico con 3 evoluciones, la primera de ellas en la que está dormido, porque al igual que en la mitología escandinava, el troll comienza siendo inferior aunque a primera vista parezca un monstruo. En 1936, Adolf Hitler convirtió los Juegos Olímpicos de Berlín en su gran espectáculo, un escaparate propagandístico para mostrar al mundo el poderío del Tercer Reich. Mientras que la mayoría de disciplinas como gimnasia, remo o hípica, los alemanes arrasaron acumulando 89 medallas olímpicas, tanto en el atletismo como en el fútbol, las cosas no salieron como el Führer esperaba. El atleta afroamericano Jesse Owens ganó el oro en las 4 pruebas en las que compitió, y en el fútbol, a pesar de haber empezado arrollando con un 9-0 a Luxemburgo en octavos, Noruega les ganó 2-0 en los cuartos. Hitler, convencido de que el partido debió haber sido una victoria de mero trámite, acabó enfurecido y abandonó el estadio antes de que el partido terminara. Los nórdicos acabaron con la medalla de bronce tras perder en semis contra Italia y ganar 3-2 a Polonia en el partido por el tercer puesto. 2 años más tarde, en 1938, la Noruega de Brustad logró clasificarse para el mundial celebrado en Francia, pero siendo sinceros, no fue precisamente por unos méritos deportivos descomunales. Recordemos que hasta entonces solo se habían disputado 2 mundiales de edición FIFA y que la Segunda Guerra Mundial estaba a un año de estallar, por lo que las eliminatorias mundialistas tenían un formato bastante incoherente. Y es que mientras en los grupos 1 y 2 europeos, Alemania, Suecia, Países Bajos y Bélgica clasificaron desde unos grupos más o menos lógicos, el resto de plazas se repartieron mediante cruces absolutamente surrealistas. Noruega, por ejemplo, entró al mundial tras un 6-5 contra Irlanda. Rumanía clasificó porque Egipto se retiró al negarse a jugar durante el Ramadán. Brasil entró directamente después de que Argentina abandonara por desacuerdos sobre la sede. Y las Indias Orientales neerlandesas disputaron su único mundial porque Japón también se retiró. Justamente en la segunda y última Copa del Mundo de la historia, en la que no hubo fases previas y se jugaron directamente las eliminatorias, les tocó la vigente campeona, la Italia de Vittorio Pozzo, que venía con una fortísima carga política tras, digámoslo de manera suave, mangar literalmente a ojos del mundo el Mundial de Italia 34, un equipo construido por grandísimos jugadores como Silvio Piola, Giuseppe Meazza o Giovanni Ferrari, que además estaba protegido por la propaganda y amenazas de Mussolini y arbitrajes sospechosamente convenientes. El 5 de julio de 1938, en el Velódromo de Marsella, Noruega se plantó ante la vigente campeona del mundo sin complejos. Italia se adelantó apenas en el minuto 2 con el gol de Pietro Ferraris, pero lejos de desmoronarse, los noruegos fueron ganando peso en el partido de manera gradual, llegando incluso a forzar algunas excelentes paradas de Oliveira, y de manera sorprendente, Brustad puso las tablas en el 83 forzando la prórroga, pero tras el descanso y a los 4 minutos de comenzar el alargue, Piola lo arruinó todo con un gol tras el rechace del guardameta Johansen al disparo de Passinati. Para colmo, a Noruega le anularon un segundo gol de Brustad por un supuesto fuera de juego muy protestado. Así, entre la polémica y la frustración, los nórdicos quedaron eliminados ante la Italia de Vittorio Pozzo del Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la selección nacional se desplomó drásticamente. En 1953, tras su regreso a las clasificaciones mundialistas para el Mundial de Suiza, el equipo mostró un nivel tan bajo que llegó a perder contra el Sarri. Believe me, I don't understand anything. I don't understand anything. Maybe it's my person. Un protectorado creado bajo la influencia francesa tras la Segunda Guerra Mundial con gobierno propio y federación de fútbol independiente. Este país provisional fue reconocido por la FIFA en 1950 y solo 3 años más tarde fue invitado a las clasificatorias del Mundial en un grupo junto a Alemania Federal y Noruega. El partido contra los nórdicos, que además fue disputado en Oslo, fue un completo despropósito. A pesar de que los locales empezaron como si fueran a merendarse el partido, marcando 2 goles en 15 minutos, el Sarri se levantó y tiró de épica para remontar el encuentro. Binkert recortó al minuto 16, Otto empató al 30 y en la segunda parte Sielt completó la remontada con el 2-3. Theo Paf sufrió una fractura de fíbula en la primera parte y aún así siguió jugando. Aquello lo convirtió en el mayor icono futbolístico de un país que 3 años después dejó de existir. La decadencia de la selección noruega contrastaba fuertemente con el éxito de su vecina Suecia, que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de 1958 y el 5º puesto en 1974, mientras ellos, por su parte, terminaban
continuamente en las últimas posiciones de cada fase de clasificación que disputaban. La cruda realidad es que la Noruega de entre 1930 y 1974 jugaba bajo lo que yo llamo el sistema cavernícola, un estilo primitivo, improvisado y que muchas veces dependía más del corazón que de la táctica. Mientras que en Inglaterra nacía la formación WM, en Italia el Catenaccio, en Brasil el 4-2-4 y en Holanda el fútbol total, en Noruega no había ningún tipo de filosofía. Afortunadamente, este anticuado troll, que usaba un sistema completamente arcaico para un fútbol en plena ebullición, fue capaz décadas después de encontrar un sistema que les devolvió el brillo en los ojos, además de permitirles derrotar a la mismísima Brasil de Ronaldo. Pero antes de llegar a este milagro, todavía tenían que caer más bajo, mucho más bajo. En la década de los 80, Noruega ganó solo 4 de los 34 partidos que disputó entre 1987 y 1989, un nivel tan lamentable que el propio país decidió intervenir desde arriba, creando el Olympiatoppen, una organización estatal financiada con el objetivo de mejorar el rendimiento de los atletas de élite noruegos, y así, al profesionalizar la preparación física desde un punto de vista científico y pragmático, los noruegos empezaron a ganar medallas olímpicas como locos y después a construir los cimientos de su renacer futbolístico. Precisamente en la Universidad Noruega de las Ciencias del Deporte, dos estudiantes que serían los mayores partícipes de todo este cambio se conocieron. Pero antes de comentarlo, te recuerdo que me ayudaría muchísimo que te suscribieras para llegar a los 100.000. Es algo por lo que llevo trabajando mucho tiempo y con un solo clic simple y sencillo, la verdad que me harías bastante feliz. Gracias por el apoyo, suscríbete y sigamos. Fueron dos jugadores del Vålerenga, Egil Drillo Olsen y Nils Arne Eggen, quienes mientras estudiaban juntos en la primera escuela de ciencias del deporte del país, empezaron a ver el fútbol como un juego de datos, de patrones, y aunque en aquella época usar estadísticas en el fútbol se consideraba casi una herejía, ellos lo apostaron todo por ver el fútbol bajo las lentes de un paradigma analítico que la mayoría subestimaba. Incluso durante su etapa como futbolista ya se veía la obsesión enfermiza de Drillo por la táctica. Existen imágenes suyas haciendo toques y filigranas mientras hojea la guía publicada en los 60 por la Federación Inglesa para formar a entrenadores. Años más tarde, no fue Drillo sino Eggen quien tuvo sus primeros éxitos como técnico, transformando al Rosenborg de la primera división noruega en un monstruo que ganó 8 ligas, 4 copas y que logró entrar 8 veces consecutivas en la Champions League, encima ganando al Milan en el 96, al Real Madrid en el 97 y al Borussia Dortmund en el 98. Paralelamente al éxito de Eggen en el Rosenborg, Egil Drillo Olsen fue nombrado seleccionador nacional absoluto en 1990 y en ese momento, con su nuevo sistema, todo cambió, tanto que llegaron hasta el top 2 en el ranking FIFA y a ganar a Brasil en un partido de mundial. Si la primera fase del troll noruego era la de un ser torpe y dormido, esta segunda evolución es todo lo contrario. Con los ojos abiertos, ahora empieza a pensar, a comprender su entorno y a aprender trucos para usarlo en su beneficio. En 1990, Egil Drillo Olsen llegó a la selección noruega para que ésta dejara de ser un equipo penoso y se convirtiera, literalmente, en la segunda mejor selección del mundo. ¿Cómo pingas consiguió esto el Ancelotti del chino? Bueno, lo primero es que este tío empezó a entrenar antes que Ancelotti, así que no sé yo aquí quién copia a quién, y ya lo segundo es que fue gracias al sistema Drillo. Todavía con su insistencia de cientificar el fútbol, el técnico construyó un modelo extremadamente racional basado en 5 pilares principales, donde el quinto es el más previsible. El primero, balones en largo hacia zonas estadísticamente débiles para el rival. El segundo, pocos pases y mucha verticalidad. El tercero, bloque bajo y presión tras pérdida. El cuarto, siempre asegurar el rebote. Y el quinto, el uso intensivo de datos para llevar a cabo todos estos procesos. Así, con un sistema de juego feo, pero bastante funcional, en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1992, Noruega comenzó su ascenso tras ganar contra Italia y aunque finalmente no consiguieron la clasificación, se mantuvieron competitivos hasta el último momento. Cuando comenzaron las eliminatorias para el siguiente mundial, el nivel de la selección nacional había mejorado tanto que se acabaron clasificando al Mundial de Estados Unidos 94 después de 55 años y de manera histórica alcanzaron el segundo puesto en el ranking mundial de la FIFA solo por detrás de Brasil. Desafortunadamente, su participación en el mundial fue breve tras quedar eliminados por un tétrico triple empate en el grupo que terminó decidiéndose por la diferencia de goles a favor. Sin embargo, para el Mundial de Francia 98, una nueva generación de jóvenes talentos ofensivos, entre los que destacaban Tore André Flo y Ole Gunnar Solskjaer, lograron lo inédito. Tras empatar contra Marruecos y Escocia, el 23 de junio de 1998 consiguieron vencer a la Brasil, que llegaría a la final por 1-2. Bebeto marcó en el 78, pero los noruegos tiraron de casta. Flo rompió a Junior Bajano anotando el empate en el 83 y tras un confuso penalti de Bajano, Rekdal sentenció la histórica victoria que los clasificaba a los octavos de final. No solo es que hubieran ganado a la Brasil de Ronaldo, sino que mantendrían un invicto contra la canariña que a día de hoy sigue intacto.
E igualmente, como les ocurrió 60 años antes, su sueño mundialista terminó a manos de Italia, y poco después, tras la marcha de Drilo y la adaptación de las naciones más ricas a sus métodos analíticos, Noruega se resintió muchísimo. A partir de ahí comenzó una larga travesía por el desierto. La Eurocopa del 2000 fue su última aparición importante. En las clasificatorias de la Euro 2008, un error grotesco de su portero tiró por tierra una ventaja de 2 goles y los eliminó. En la década de 2010 fue incluso peor, caídas contra Islandia, Bielorrusia, Azerbaiyán y el lamentable empate contra San Marino. Noruega cayó al puesto 88 del ranking FIFA, pero entonces, en medio de esta crisis existencial, algo milagroso estaba gestándose. Mientras la selección se desmoronaba, el país había tomado la decisión de volver a invertir en su juventud y esta vez con una visión a mucho más largo plazo. Construyeron cientos de campos artificiales para combatir el clima, permitiendo que los niños pudieran entrenar durante todo el año. También crearon pequeños campos comunitarios inspirados en el fútbol callejero de Brasil. Modernizaron sus academias creando la Landslagsskolen. ¿Qué clase de nombre es ese? Se dedicaba a pulir a los mejores talentos desde los 12 años y convencieron a su liga de priorizar el talento local antes que a los veteranos en declive. Como consecuencia, los frutos no tardaron en llegar. En 2015, un adolescente de 15 años llamado Martin Odegaard comenzó a generar una enorme expectación en toda Europa. Su habilidad y visión de juego eran tan locas que los grandes clubes del continente ya se lo empezaban a rifar. Finalmente fichó por el Real Madrid, convirtiéndose en el fichaje más joven de la historia del club, pero la presión fue inmensa y apenas 2 años después fue relegado a un largo periodo de cesiones. Cuando parecía que Noruega había perdido a su gran esperanza, en el verano de 2019, un delantero de 18 años, Erling Braut Haaland, irrumpió en la escena del fútbol mundial al anotar 9 goles en solo un partido del Mundial Sub-20. El gigante apenas estaba comenzando. Siguió con esas cifras de videojuego durante los siguientes meses: 44 goles en 44 partidos durante la temporada 2019-2020. El jugador más joven en alcanzar los 20 goles en la Liga de Campeones. El primero en marcar en 4 partidos consecutivos de la competición, comparaciones directas con Messi y Cristiano. Y lo más importante para Noruega, anotó 12 goles en sus primeros 15 partidos para la selección. Pero todavía había un gran problema en el equipo nacional. Odegaard estaba perdido en las cesiones, y aunque Haaland marcaba, al equipo todavía le faltaba un cerebro en el medio. En la temporada 2021-2022 se pudo asentar definitivamente en el Arsenal y ayudó a su equipo a alcanzar el 5º puesto. Y fue la siguiente campaña cuando el mago de Drammen explotó: 15 goles y 7 asistencias para convertirse en una pieza tan esencial en el Arsenal que Mikel Arteta lo hizo capitán con 23 años de edad. Además estuvo cerca de ganar la Premier, pero irónicamente fue Erling Haaland quien se la arrebató, liderando al Manchester City con una cifra récord de 36 goles en su primera temporada de debut. Los dos colosos de la Premier League eran rivales en Inglaterra, pero compañeros en Noruega, y con este dúo letal, por fin el camino del norte está volviendo a brillar, pero ahora con muchos más motivos que nunca. Van a por el Mundial. La tercera y definitiva evolución del trono noruego ha llegado. Ya no está dormido, ya no está despertándose. Ahora está completamente alerta, con los ojos rojos de furia vikinga. Y no es para menos. En 2020, Noruega nombró como seleccionador a Ståle Solbakken, un hombre que literalmente había estado muerto. Durante un entrenamiento como jugador, sufrió un colapso cardíaco y fue declarado clínicamente muerto. Pero tras prácticamente resucitar y derrotar a la muerte con sus 2 pelotas, ha creado un sistema milagroso. Si cualquiera de vosotros ve un partido de Noruega, lo primero que se le va a venir a la cabeza seguramente sea la Croacia de 2018. Y con esto no digo que vayan a lograr lo mismo que ellos en el Mundial, pero esa cultura de ser una unidad sin egos y que combina lo físico con lo creativo es lo que les caracteriza. Sería un completo error pensar en Noruega solo como el equipo de Haaland o de Odegaard, tal y como no pensábamos solo en Modric o Rakitic cuando hablábamos de la Croacia de 2018. Hay jugadores que tienen muchísima trascendencia en el juego de los nórdicos. Alexander Sorloth, junto con Haaland, forma el dúo de gigantes que ha arrasado en las clasificatorias, y aunque parezca un troncazo a simple vista, hacedme caso porque no lo es tanto. Ha marcado 5 goles en 8 partidos, pero también controla balones y reparte juego con Erling, y es que ambos se están combinando de maravilla gracias a los balones que les proporcionan los extremos, justo donde destaca la nueva perla, Antonio Nusa. Este chaval es el caos hecho futbolista. A sus 19 años ya es titular indiscutible con el RB Leipzig. Velocidad explosiva, control magnético, regate enloquecido y una definición que es brutal. Contra Italia nos regaló un recital de regates, un balón perfecto
perfecto para Sorloth y también un misil imparable a Donnarumma. Aunque a ver, lo más peligroso de Nusa no son sus disparos. Esta campaña tan solo ha marcado un gol en 11 partidos, pero lo que sí lo hace realmente peligroso son los huecos que abre con su tremendo desborde para Alexander Sorloth, pero también para, como no, Erling Braut Haaland, el que ahora mismo, hablando en plata, seguramente sea el mejor jugador del planeta. Creo que no hay más que ver los números de enfermo que lleva con la selección: 53 goles en 47 partidos, 16 goles en los 8 partidos de esta clasificación mundialista, 20 goles en lo que va de temporada, y si ya nos vamos a registros históricos, ha alcanzado los 50 goles internacionales en menos de 50 partidos, cuando a Cristiano y Messi les costó más de 100. Pero es que encima estas estadísticas no capturan al completo la enorme obsesión del androide. Cuando Noruega goleó 11-0 a Moldavia, corría por el balón tras cada gol como si fueran perdiendo en el minuto 89. El portero moldavo reveló después que Haaland se le acercó y se disculpó por correr tras cada gol, explicando que tenían que seguir corriendo por la diferencia de goles. Erling Braut está volviendo a un estado de forma fantástico tras aquella campaña en la que rompió todos los récords. Y es que no solo ha cumplido su meta de llevar a Noruega al Mundial, sino que lo hace impulsando a una de las posibles revelaciones gracias a esa sinergia que ha construido en el tridente junto a Sorloth y Nusa. Han marcado 17 de los 35 goles anotados este año por Noruega, y eso que les ha faltado el cerebro en muchos partidos. Don Martin Odegaard, que se lesionó ante el West Ham en octubre y ha estado casi 2 meses fuera, faltando a estos últimos parones con Noruega. La verdad es que el playmaker del Arsenal lleva una temporada y media llena de dificultades. La anterior campaña comenzó perdiéndose en muchos encuentros debido a una esguince en el tobillo, y cuando le tocó adaptarse al equipo tuvo un bajón físico que le impedía tener esa chispa característica, y después esta temporada lo mismo. También ha arrancado con dificultades por esta última lesión de rodilla, pero también por una lesión de hombro que le hizo perderse el primer partido de Champions ante el Athletic de Bilbao, además del trascendental partido de Premier ante el Man City. Bueno, recemos porque este año sí resurja de sus cenizas, porque si no, Noruega seguro lo tendrá más complicado y además me podrían joder este vídeo. Pero calma, porque como ya os he dicho, los nórdicos no tienen una dependencia en Odegaard exagerada. Tienen el tridente Sorloth, Haaland, Nusa, pero también tienen varios mimbres importantes. El centrocampista Oscar Bob, el diamante de 22 años entrenado por Guardiola en el Manchester City, que es considerado por él mismo una máquina defensiva, muy bueno en el 1 contra 1 y con una genial capacidad de decisión en el último tercio del campo. Sander Berge, mediocampista físico y táctico que da equilibrio al equipo. Christopher Asher, casi 2 metros de central de contundencia aérea, pero también con buena salida de balón. Julian Rierson, el lateral derecho que da amplitud al equipo. Y Jørgen Strand Larsen, otro delantero centro gigante, que aunque sea suplente, ha llegado a recibir ofertas de hasta 55 millones. Con todo este arsenal y la coordinación del entrenador, la gran pregunta ahora es, ¿puede Noruega ser el Dark Horse del Mundial 2026? ¿Podrá ser el underdog, el tapado? Al final todos los mundiales tienen uno. Siempre hay un Marruecos 2022, un Croacia 2018, un Costa Rica 2014, un Uruguay 2010 o un Turquía 2002. Y es que, señores, mirando las señales previas a todos estos que he nombrado, a todos estos equipos que se convirtieron en revelaciones del Mundial, se puede ver que Noruega no está nada mal encaminada para seguir sus pasos. Al igual que los nórdicos vienen de hacer una clasificación histórica, Marruecos también hizo lo mismo para Qatar 2022, ganando 6 de 6 partidos, encajando solo un gol y pasando el playoff por encima de la República Democrática del Congo con un 5-2. Croacia, aunque acabó segunda detrás de Islandia, tuvo una clasificación sólida con solo 4 goles encajados en 10 partidos y luego pasó por encima de Grecia sin despeinarse. Además ya tenía una generación de élite consolidada en Europa. Costa Rica llegó al Mundial 2014 tras un buen hexagonal, quedando segundos solo por detrás de Estados Unidos con la mejor defensa de toda la clasificación, pero pasaron muy desapercibidos al ser de CONCACAF. Uruguay entró por repechaje para 2010, no hizo ni mucho menos su mejor clasificación, aunque también es verdad que en Conmebol la competencia es más alta. Solo con Forlán, Suárez y Cavani ya se veía que era una selección que no fallaba en partidos calientes y que simplemente era irregular, pero no mala. Y por último está Turquía, que para 2002 solo perdió un partido en toda la clasificación y luego destrozó 6-0 a Austria en el repechaje. Si juntamos todo esto, empieza a verse un patrón claro que asusta. Ninguna de estas revelaciones llegó al Mundial jugando mal, que digamos. Todas tuvieron clasificatorias buenas, muy buenas, o al menos ya tenían una gran generación de jugadores ya establecidos en Europa, pero no tenían el bombo de una gran nación. La mayoría tenía una defensa dura, con uno o más jugadores en un estado de forma monstruoso y sobre todo llegaban sin presión, sin expectativa. Y bueno, yo creo que celebrar así clasificar al Mundial ya revela la liberación que tienen, y más si se comparan con una selección como España, que llega como una de las favoritas y las expectativas están altísimas. Si es que han hecho hasta un cántico hablando de tacos para celebrar la clasificación. Para ellos el objetivo ya está más que cumplido. Lo que pase después en el Mundial llegará como extra.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete ya, no me seas perro, suscríbete al canal para que analice más selecciones de este mundial y así podemos llegar a los 100.000 suscriptores de una jodida vez. Y bueno, si te mola mi contenido, por aquí tienes un videito que seguro que te va a encantar. Venga, dale click y nos vemos dentro.